Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que se conectan mediante el devocional de la palabra de Dios que compartimos con ustedes todos los días martes para poder escudriñar y poder alcanzar conocimiento acerca del mensaje de la palabra de Dios para nuestras vidas y atesorarlo y ponerlo en práctica. Para todos ustedes sean muy bienvenidos en este día, martes 5 de septiembre del año 2023. Y comenzó el mes de septiembre, un mes muy especial para la iglesia, un mes muy especial para todos los que profesamos nuestra fe en Cristo Jesús. Y decimos que comenzó un mes muy especial porque septiembre es considerado el mes de la Biblia para los cristianos, ya que en este mes siempre recordamos un hito muy importante vinculado con la traducción de la palabra de Dios. Y es por ello que en el año 1569, en Suiza, específicamente el 26 de septiembre, se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la palabra de Dios en español, conocida como la Biblia del Oso, ¿sí? Y llamada así por la ilustración de su portada. En esta traducción, bueno, que fue hecha por Casiodoro de Reina y luego iba a ser revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose así en la traducción Reina Valera, la cual tuvo mayor circulación en todo el mundo, ¿sí? Y también una de las versiones bíblicas más leídas y valoradas, que hoy en día podemos tener muchas otras traducciones de la palabra de Dios. Y en base a ello, quisiera compartir con ustedes en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 1 al 14, que es un mensaje de parte de Pablo hacia Timoteo, justamente, en el cual hace mención acerca de la palabra de Dios, con una característica muy peculiar y particular, de la cual muchas veces ignoramos. Dice segunda de Timoteo, perdón, capítulo 1, verso 1 al 14. Yo se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Ustedes pueden buscarlo en la Biblia, en la versión Reina Valera. Y si no, también puede buscarlo en esta versión allí para poder acompañar la lectura. Estimado hijo Timoteo, te saludo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de la vida eterna por medio de Jesucristo. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Siempre te recuerdo en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios por ti. Al igual que mis antepasados, sirvo a Dios con conciencia limpia. Cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte, qué feliz me haría. Recuerdo tu fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Por eso quiero que reavives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuerte, fuente de poder, amor y buen juicio. De manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, tampoco te avergüences de mí, prisionero por servir a su causa. Más bien, comparte conmigo el sufrimiento por la buena noticia de salvación con el poder que Dios nos da para soportarlo. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso por su generoso amor. Ese amor nos los dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna, por medio de la buena noticia. Dios me nombró apóstol y maestro para anunciar la buena noticia. Por eso ahora estoy sufriendo a causa de la buena noticia, pero no me avergüenzo. Sé muy bien en quién he confiado y estoy seguro de que Él puede guardar hasta ese día todo lo que he puesto en mis manos. Sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conduce a una vida recta. Manténla con fe,
con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Jesucristo. Esa enseñanza es un tesoro que se te ha confiado. Así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Vemos allí las palabras iniciales de Pablo hacia Timoteo. Palabras en donde alentaba a que la fe de Timoteo pudiese seguir creciendo, que el llamamiento de Timoteo pudiese seguir profundizándose, que imitara la fe que había tenido su abuela Loida y que había tenido su mamá Eunice, y que Pablo asentía que esto podía estar también en el corazón de Timoteo, ¿sí? También Pablo le alentaba a que no se avergonzara de que él estuviese prisionero y que también pudiese guardar las enseñanzas que había recibido. Pero vemos en el versículo 14 que hay una clave muy importante de parte de Pablo hacia Timoteo. Y vemos que Pablo insta a Timoteo a que guardase las enseñanzas conforme a la ayuda del Espíritu Santo. Pablo le decía y le alentaba con una clave muy particular y le hacía saber de que para guardar esas enseñanzas era necesario el Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahora, la pregunta en esta mañana que quiero compartir en este devocional con ustedes es: ¿cómo guardamos nosotros, atesoramos la palabra de Dios? Si nosotros realmente la atesoramos conforme a la palabra y conforme al Espíritu Santo de Dios, eso produce un efecto en nosotros. El Espíritu Santo de Dios, mediante la palabra de Dios, produce un efecto en nuestros corazones. Quizás nosotros nos quedamos o pensamos o a veces hemos solamente considerado que la palabra de Dios solo ha sido inspirada por el poder del Espíritu Santo. Y eso es real porque la palabra de Dios lo confirma. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo sobre nosotros cuando nosotros realmente hemos leído la palabra de Dios? Quizás a veces nosotros grabamos pasajes de la palabra de Dios, pero quedan solamente en mensajes vacíos que grabamos y no lo hacemos con la intención de que la palabra de Dios realmente nos transforme. Y muchas veces esto es necesario que sea llevado adelante por el poder del Espíritu Santo realmente. ¿Sabe que nosotros al menos quizás podemos tener una Biblia en papel? Quizás otros tienen la Biblia en algún otro tipo de dispositivo electrónico. Pero sin embargo, pocas veces pensamos cómo la palabra de Dios realmente trasciende en nuestra vida y en nuestro corazón. Y la tercera persona, que es el Espíritu Santo de Dios, es quien ha guiado de forma especial a los diferentes autores, ¿sí?, que conocemos de los libros de la palabra de Dios. Incluso hasta la elección de las palabras que fueron escritas. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, podemos ver allí en segunda de Pedro capítulo 1 verso 21, dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aquellos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que fueron guiados por el Espíritu Santo. Así también Pablo hizo referencia a esto y escribió: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Vemos que el inspirador enviado de parte de Dios, quien inspiró, fue el Espíritu Santo.
Todas las palabras que se fueron escritas fueron mediante el Espíritu Santo de Dios. Y es gracias a Él que nosotros podemos tener la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no solamente hay que leerla, no solamente hay que estudiarla, sino también la palabra de Dios es la que obra en nuestra mente, obra en nuestra conciencia, obra en nuestro corazón, obra en nuestra voluntad, obra en nuestra vida cuando nosotros realmente la practicamos. Es por eso que debemos entender, queridos hermanos, amigos, que la palabra de Dios no es un libro más, no es un libro más que nosotros podemos tener como cristianos y podemos quizás comprenderlo de manera humana y lógica. En primer lugar, debemos entender que el Espíritu Santo es el que ilumina. Y esto, para que nosotros podamos saber, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender lo que leemos. Y para que reconozcamos y también sepamos que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no solamente reconocemos que la palabra de Dios nos lleva a darnos cuenta que somos pecadores y que es la buena noticia por la cual nos llega y nos hace saber de quién es nuestro Salvador, sino también que nos lleva a descubrir que la palabra de Dios la podemos entender y comprender porque el Espíritu Santo de Dios interviene de tal manera para que nuestro alma, nuestro corazón pueda ser alimentado y pueda entender los pasajes y la palabra de Dios. Si vemos en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9 al 12, Pablo señalaba esto y decía: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Vemos que Pablo señalaba y nos hacía saber y conocer que Dios nos las ha revelado por medio del Espíritu y que el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. La misma palabra de Dios señala en San Juan capítulo 16, cuando Jesús anunciaba que iba a venir el Consolador y les decía a sus discípulos que Él nos iba a dar a conocer las verdades, nos iba a revelar las verdades, los secretos de Dios. Cuando nosotros realmente entendemos y atesoramos la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, podemos experimentar que el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento, nuestro corazón, y su palabra ilumina nuestro caminar y nos lleva a conocer las cosas ocultas de Dios, nos lleva a conocer las cosas que están sin revelar. ¿Y a quién nos las trae? A sus hijos. ¿Por qué? Porque nos ilumina su palabra, nos ilumina a cada uno de nosotros mediante su Santo Espíritu. También entendemos cuando nosotros guardamos mediante el Espíritu Santo ese tesoro que es la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos enseña. Jesús anunciaba en San Juan 14:26 que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas. Y de eso sabemos que no cabe duda que el Espíritu Santo enseñaría a aquellos primeros cristianos, a aquellos primeros discípulos, de una manera muy especial. Pero si vemos estas palabras también del apóstol Juan, en su primera carta dice que no tienen necesidad de que nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en él. Palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 2, verso 27.
Esa unción se refiere al Espíritu Santo y es la que enseña a todos los creyentes acerca de todas las cosas, a todos los que creen, a todos los que realmente experimentan y desean aprender mediante la palabra de Dios, a los que realmente desean cosechar frutos en la palabra de Dios, pero no con el fin de poder ganar conocimiento humano, sabiduría humana, sino con el fin de ganar conocimiento espiritual, sabiduría espiritual. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, a veces esa reprensión, y más que a veces, la palabra de Dios nos reprende, pero también esa reprensión que quizás nos duele, nos lleva a recoger frutos de los cuales vamos a cosechar para poder experimentar y vivir en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que nosotros podamos saber de que la palabra de Dios no solamente nos ilumina, sino también la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña. Y cuando la palabra de Dios nos enseña, es la unción del Espíritu Santo la que nos trae la enseñanza de todas las cosas. Y no cualquier enseñanza, sino la enseñanza verdadera, así como también experimentaron los primeros discípulos del Señor. En tercer lugar, podemos encontrar y saber que la palabra de Dios, cuando es guardada con la ayuda del Espíritu Santo, también nos reprende. Y debemos entender que en esto la luz siempre expone la oscuridad. Y la luz de la palabra de Dios expone la oscuridad que aún queda en nuestro corazón. Y eso duele cuando la palabra de Dios trae luz sobre nuestras vidas. Pero es necesario. Es necesario. Dice la palabra de Dios en San Juan 16:8, que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Fíjense qué clara la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente venía a ser considerada como un libro de narraciones, como un libro de historias, de algo que pasó, como un libro de filosofía, sino que la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo, viene a traer convencimiento de pecado, de justicia y juicio. Y no solamente al mundo, sino también a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el fin es que nos arrepintamos y crezcamos en la santidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, amigos, realmente podemos experimentar que la palabra de Dios nos reprende? ¿Cuánto podemos experimentar que la palabra de Dios ilumina lo oscuro que hay en nuestro corazón? ¿Cuánto podemos experimentar que la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio? Cuando Jesús estaba con Nicodemo, le hizo saber esto, que para poder experimentar el verdadero nacimiento, el nuevo nacimiento, era necesario nacer de nuevo mediante agua y mediante el Espíritu. Fue el ensamble perfecto. Fue la fórmula perfecta, era mediante la palabra y mediante el Espíritu Santo. Cuán importante es, queridos hermanos, que nosotros en este tiempo más que nunca experimentemos que la palabra de Dios nos reprende y nos señala, con el fin de que nos arrepintamos y que podamos crecer cada vez más en su santidad. Como se enseñaba el día domingo, no solamente debemos alcanzar o pasar por un proceso, sino tenemos que progresar en ese proceso de santidad. Y cuán necesario es que nosotros podamos progresar
en ese proceso en cuanto a nuestra relación. Y que cada vez más ese proceso lo agilicemos. A veces nosotros queremos que Dios lo haga a su tiempo, pero nosotros queremos seguir en nuestra propia comodidad. Y queremos llevar a Dios a que Él tiene un proceso diferente, pero a veces ese proceso no es que sea diferente. Nosotros lo hacemos diferente, porque no queremos progresar en esa relación con Dios. Necesitamos, queridos hermanos, amigos, que la palabra de Dios nos lleve a poder experimentar esa reprensión diaria. ¿Y esto nos lleva a qué? A que mediante la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos santifique. Y esto es tan importante para nosotros, porque dice la palabra de Dios en San Juan 17, podemos ver San Juan 17:17 y dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es un medio para santificarnos también. Y aunque la santificación es una obra de Dios, porque dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, y dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos allí la palabra de Dios que confirma que la obra de Dios, el poder de Dios interviene en la santificación. Pablo señalaba también en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, y dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Vemos en la palabra de Dios que tanto Pablo como Pedro hablaban de la santificación por medio del Espíritu Santo. Y Pablo lo decía en Romanos 8:13, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y debemos entender que la palabra de Dios también nos santifica. Mediante el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios también nos santifica para que nosotros podamos ser como Jesús. Pablo señalaba esto y hablaba de la importancia de poder cada vez más parecernos a Jesús. Pablo decía que él sufría dolores de parto para que la persona de Jesús fuese formada. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo nosotros experimentar que la palabra de Dios nos santifique mediante su Santo Espíritu? Que también la palabra de Dios sea guardada, ese tesoro, con la ayuda del Espíritu Santo, pero para que nos santifique, para que nos pueda realmente purificar, para que nos pueda realmente llevar al conocimiento de Dios en su plenitud, en su perfección. Pablo dijo a Timoteo, esta enseñanza es un tesoro que se te ha confiado, así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Estamos guardando la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Es realmente considerado un tesoro la palabra de Dios en nuestras vidas?
Que en esta mañana, queridos amigos, hermanos, podamos reflexionar al respecto y que podamos considerar que si realmente estamos guardando la palabra de Dios como un tesoro, el Espíritu Santo nos ilumina, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos reprende y el Espíritu Santo nos santifica mediante la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no sea algo pasajero y que la palabra de Dios no sea una liturgia ni sea una lectura más en mi vida ni en tu vida. Que la palabra de Dios sea guardado ese tesoro con la ayuda del Espíritu Santo. Oramos al Señor en esta mañana y que realmente, como hijos de Dios, podamos reconocer la palabra de Dios y que la guardemos conforme a su Santo Espíritu. Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana por este momento que podemos compartir delante de tu presencia. Gracias porque podemos en esta mañana entender cuán importante es que tu palabra sea guardado como un tesoro con la ayuda del Espíritu Santo. Y esto no solo nos lleva a reconocer a que necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo, a que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, sino también a que mediante tu Santo Espíritu, cuando vamos a la lectura de tu palabra, es el que nos ilumina, es el que nos reprende, es el que nos santifica y es el que nos enseña. Señor, si realmente tu palabra tiene valor en nuestra vida, tu palabra tiene valor en nuestro corazón, en nuestro crecimiento espiritual, te pedimos que tú nos ayudes en esta hora a poder escudriñar tu palabra con la ayuda del Espíritu Santo, a poder profundizar en tu palabra con la ayuda del Espíritu Santo, a poder leer tu palabra y no entenderla humanamente y no adaptarla a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestras buenas intenciones, sino que todo sea conforme a tu voluntad. Que tu palabra tenga el lugar que se merece en nuestras vidas y que tu Santo Espíritu nos guíe a poder atesorarla, a practicarla, a predicarla, a enseñarla conforme a lo que tú quieres. Gracias te damos en esta mañana por este momento que tenemos de devocional. Queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga muy ricamente y esperamos encontrarnos en una próxima transmisión. Que tengan todos ustedes un muy buenos días y los saludamos con la paz del Señor.